El Acuerdo de Bucareli, también conocido como el Tratado de Bucareli, firmado en 1923, fue un acuerdo jurídico firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Consistió en dos convenciones de reclamaciones, una especial y otra general, buscando canalizar las exigencias de ciudadanos de Estados Unidos por presuntos daños causados a sus bienes por la guerra fratricida que conocemos como la Revolución Mexicana, iniciada por intereses de Estados Unidos que en su momento Díaz se negó a aceptar, financiando así los estadounidenses a Madero y su movimiento. Las conversaciones se llevaron a cabo en la Ciudad de México en la calle de Bucareli número 85, iniciando así el 15 de mayo de 1923 y finalizando el 13 de agosto de ese mismo año. Dichos convenios de las reclamaciones se mantuvieron en vigor mientras las convenciones se reunían para tratar de solucionar la situación de los estadounidenses de nuestro país. El tratado fue firmado en medio de las tensiones que México vivía tras la promulgación de la Constitución de 1917 y el fin de la Revolución Mexicana tiempo después. Por ejemplo, en 1920, tras el fin del mandato de Carranza, este propuso a Ignacio Bonillas como candidato presidencial, evitando así la candidatura de Álvaro Obregón. Junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, Obregón proclamó el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, desconociendo a Carranza, que convocó a una nueva rebelión que culminaría con el triunfo del levantamiento y el Plan de Agua Prieta, y la muerte de Carranza en Puebla el 21 de mayo de 1920, siendo este asesinado. Otro caso de inestabilidad precisamente se posicionó en el presidente sustituto Adolfo de la Huerta y su sucesor, el general y presidente Álvaro Obregón, ya que en 1923, al llegar el momento de las elecciones, Obregón eligió a Calles como su sucesor, provocando el descontento de Adolfo de la Huerta, levantándose en armas en contra del gobierno en diciembre de 1923, consiguiendo el apoyo de la mitad del ejército y diversos grupos políticos regionales. Para 1924, el gobierno, tras la movilización de tropas y recursos, pudo sofocar la rebelión del general sonorense. Es en este hervor político, social y militar que Obregón buscó conseguir el reconocimiento internacional de su gobierno, principalmente de los Estados Unidos, ya que el vecino del norte consideraba ilegítimo su gobierno y, aunado a esto, persistían las reclamaciones de Estados Unidos por la aplicación del artículo 27 constitucional, que prácticamente eliminaba concesiones petroleras y de recursos naturales a los extranjeros, perjudicando en mayor medida a los estadounidenses en México, sobre todo a las compañías petroleras que se habían establecido en el país. Por tanto, el reconocimiento era vital tanto para evitar un conflicto armado con Estados Unidos como para debilitar a los enemigos del gobierno dentro de nuestro país. Obregón también consideraba que para lograr el crecimiento económico del país, así como ayudar a la reconstrucción nacional tras constantes rebeliones, se debía de conseguir inversión extranjera. Fue este mismo planteamiento que llamó la atención del presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge. Coolidge entonces se condicionaría el reconocimiento del gobierno de Obregón, el establecimiento de un acuerdo o tratado mutuo donde México garantizaría los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México y las compañías petroleras estadounidenses establecidas en el país. A cambio, Washington le daría el ansiado reconocimiento al general Obregón como legítimo presidente de México. Durante las charlas se establecieron tres condiciones al gobierno mexicano. La primera era especificar el contenido del artículo 27 constitucional para la situación legal, preguntándose en dónde quedaría la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros en nuestra nación. En segundo lugar, se debía de reanudar el pago de la deuda externa nacional, que habría sido suspendida durante el gobierno de Venustiano Carranza. Finalmente, se pagarían compensaciones a los extranjeros que, por daños a sus personas o propiedades, sufrieron durante la revolución. Fue así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedería y determinaría que el artículo 27 no sería retroactivo en la parte correspondiente a la industria petrolera. Con respecto al pago de la deuda externa, Obregón intentó obtener ingresos mediante los impuestos al petróleo, pero las empresas petroleras se opusieron al aumento de los impuestos, lo que llevaría a una detención masiva en la producción de barriles. Gracias a esta presión, el gobierno finalmente optaría por derogar este impuesto. El 13 de agosto de 1923, finalmente se firmaría el Acuerdo de Bucareli entre los gobiernos de Estados Unidos y México, respetando así lo estipulado durante las reuniones en nuestro país, aunque lejos de solucionar los desacuerdos entre ambos gobiernos, sería el inicio de nuevas tensiones diplomáticas. Pocos días después de la firma del acuerdo, el 31 de agosto de 1923, el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno de Álvaro Obregón. El Acuerdo de Bucareli estableció en esencia las siguientes disposiciones: las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos si no eran mayores a 1.755 hectáreas, y las propiedades que fueran mayores a dicha extensión debían de pagarse de manera inmediata e incluso con pagos de contado. También se integraría una comisión para revisar las reclamaciones pendientes a partir del año 1868, mientras que las reclamaciones originadas por la revolución serían revisadas aparte. Con relación al petróleo, las reclamaciones no eran retroactivas para los estadounidenses que habían adquirido concesiones antes de 1917, permitiéndoles seguir explotando libremente el hidrocarburo.
Cabe destacar que el acuerdo quedó en un vacío legal porque ninguno de los dos congresos de los países firmantes lo aprobaron, quedando en lo que se conoce en las relaciones internacionales como un Gentleman Agreement, un acuerdo de caballeros comprometiendo solo a Álvaro Obregón a respetarlo, pero no a sus sucesores, aunque Estados Unidos sí reconoció, como ya se mencionó, al gobierno del general Obregón. Es desconocida la cantidad de dinero otorgada como pago a los estadounidenses. Además, el entonces secretario de Hacienda del gobierno federal de Obregón, Adolfo de la Huerta, consideró que el tratado violaba la soberanía nacional y sometía a México a condiciones humillantes, acusando a Obregón de traición a la patria, mientras que a él se le acusó de incompetencia en el desempeño de su cargo, haciéndolo responsable de la terrible situación económica nacional. Adolfo de la Huerta dejó el cargo indignado. Además, como se mencionó al inicio, se mostró en contra de la candidatura de Plutarco Elías Calles como presidente de la República, desencadenando también la ya mencionada rebelión de la Huertista. En diciembre de 1924, Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de la República. Durante su gobierno de tintes nacionalistas, decidió que el acuerdo de Bucareli violaba la Constitución de 1917 y específicamente el artículo 27. Calles no tardó en desconocer el acuerdo y en su lugar comenzó a redactar una nueva ley que respetara exactamente lo que el artículo 27 constitucional establecía, apegándose también a las disposiciones constitucionales. La negativa estadounidense no tardó en presentarse. Ante la intención de Calles de aplicar el artículo 27, el presidente Coolidge envió a México a su nuevo embajador, James Rockwell Sheffield. Sheffield era un político republicano que obtuvo cargos medianos en diferentes cúpulas del Partido Republicano. Cuando fue nombrado embajador de Estados Unidos en México, comenzó una serie de negociaciones con el gobierno de Calles. Con el paso de los años, se ganaría mala fama tanto del gobierno de México por lanzar comentarios racistas contra miembros del gabinete, así como de su propio gobierno, ya que dichos comentarios aumentaban las malas relaciones entre ambas naciones. Aspecto que dificultaba la política del presidente Coolidge de no confrontación con México. Además, desde nuestro país y de manera independiente, reprendió al gobierno mexicano por mostrar su apoyo al movimiento revolucionario de Augusto César Sandino en Nicaragua. En las vísperas de su llegada a la Ciudad de México, Sheffield llamó a Calles comunista, aunque no sería el único en lanzar reprimendas a México, ya que incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank Bilding Kellogg, emitió una amenaza a México el 12 de junio de 1925. La opinión pública de los Estados Unidos se tornaría aún más negativa, ya que México, casi un año antes, habría establecido formalmente relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Esto sucedió en agosto de 1924, cuando el presidente Álvaro Obregón recibió las credenciales de Stanislav Petskovsky, logrando así un hito histórico estableciendo la primera embajada de la URSS en América, correspondiendo a México por haber sido el primer país en reconocer a la Unión Soviética, tanto que el ahora nuevo embajador afirmaría que no existía ningún país que compartiera tantas similitudes con la Unión Soviética como México. Con Sheffield en México, sus afirmaciones sobre el supuesto comunismo de Calles no quedaron solo en esos comentarios, ya que por segunda ocasión, este llamó a nuestro país como el segundo país soviético en la Tierra, provocando la reacción de algunos funcionarios de su gobierno que comenzarían a llamar a nuestro país como el México soviético. Para 1926, la nueva ley Calles sobre los recursos naturales entró en vigor y para enero de 1927, su gobierno canceló permisos de compañías petroleras que no respetaran dicha ley. El gobierno mexicano logró evitar una guerra con el vecino del norte tras realizar una serie de estrategias diplomáticas, comenzando por tener una línea directa de teléfono entre el castillo de Chapultepec y la Casa Blanca. En ese contexto, Sheffield fue reemplazado como embajador de los Estados Unidos en México por Dwight Morrow, en el contexto de la Guerra Cristera, para negociar tanto el apoyo armamentístico del gobierno estadounidense a México para combatir a las legiones de Cristo, como las concesiones petroleras de Washington en México, y tratar de establecer una paz duradera en nuestro país enlazando cables de comunicación con la Santa Sede. Una década después, el 18 de marzo de 1938, el entonces presidente, el general y masón Lázaro Cárdenas del Río, decretó la nacionalización del petróleo en México, creando además la Compañía Nacional de Petróleos Mexicanos, Pemex. Hay que destacar que, más allá del mito nacionalista de la expropiación petrolera, lo que en verdad fue legal y jurídicamente nacionalizado fueron las industrias, pozos, túneles, plataformas y herramientas de extracción de crudo, porque el recurso natural ya era de los mexicanos desde la promulgación de la Constitución de 1917, estipulado en el ya repetido artículo 27, provocando nuevas tensiones. Finalmente, existe la errónea creencia popular sobre el verdadero fin del acuerdo de Bucareli, ya que se tenía la percepción de que este limitaba a México el acceso y la posibilidad de investigación tecnológica y militar, así como la construcción de motores, armamento y vehículos militares. Lo cierto es que México jamás tuvo la intención de realizar este tipo de investigaciones y, además, entre 1910 y 1940, México vivió en la constante inestabilidad política, económica y social, ralentizando así el acceso a la educación y la construcción de centros educativos y de investigación, relegando así a nuestro país a la compra de armamento extranjero durante el siglo XX.
Quizá lo más interesante del acuerdo de Bucareli no sea preguntarnos si México perdió o ganó con él, sino preguntarnos por qué, a lo largo de nuestra historia, tantas veces hemos tenido que decidir entre lo que nosotros queremos ser y lo que las circunstancias nos permiten ser. México ha sido muchas veces un país atrapado entre sus propios intereses y las presiones del exterior, pero también sería demasiado sencillo culpar siempre a los demás. Las grandes potencias defienden sus intereses, eso es algo que difícilmente va a cambiar, pero la verdadera pregunta es, ¿qué tan capaces somos nosotros de defender lo nuestro? Te leemos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, agradecería que dejaras tu like y que te suscribieras si aún no lo has hecho, también que compartieras el video para que más gente lo viera. ¿Qué opinas del acuerdo de Bucareli? ¿Fue beneficioso o fue perjudicial para nosotros? Sin duda alguna, es uno de los tantos acuerdos que se ha firmado en nuestro país, ¿no te parece?